This one is George, your English teacher. It is me again making a video for you. This time to understand a little bit more the concept and the use of for and since when they are used in the present perfect. Hola a todos, hoy tenemos un nuevo video, esta vez un video para que ustedes entiendan mucho mejor el concepto y el uso, diferencia entre el for y el since, for para o por, y el since desde en el presente perfecto. ¿Ok? So let's begin. When to use it? ¿Cuándo lo utilizamos? There is a big difference between for and since, especially when they are used in the present perfect. For example, I have lived in this city for 3 years. I have lived in this city since 2019. ¿Ok? Entonces la idea del video es que ustedes puedan entender mucho mejor el concepto y de acuerdo a ciertas actividades y ejemplos, que el concepto quede más claro. Lo primero que vamos a revisar es el uso, la diferencia entre el for y el since con estas dos oraciones, que son el ejemplo que pueden tomar como referencia. So right here we have two examples, two different sentences you can take as a reference, yeah? For and since, ¿ok? Vamos a leer lo que tiene que ver con el for, después con el since y después vamos de nuevo a estas dos oraciones que tengo aquí como ejemplo y de seguro vas a entenderlo mucho mejor, mucho más rápido, mucho más sencillo, ¿ok? For versus since. For. It is used to describe a period of time. El for se utiliza para describir un periodo de tiempo. Por ejemplo, for 2 years, for 10 months, for 3 days, for a couple of years, for 3 hours. ¿Ok? Un periodo de tiempo. Un hecho, un suceso que haya pasado en un periodo de tiempo. Por 2 años, por 10 meses, por 3 días, por un par de años, por 3 horas, etc. Since, desde. It is used to describe a starting point in the past up to the present. Se utiliza cuando queremos describir un punto que empezó en el pasado y continúa hasta el presente. Aquí tenemos unos ejemplos. Since last weekend, desde la semana pasada o desde el fin de semana pasado. Since 2017, desde el 2017. Since this morning, desde esta mañana. Since last night, desde anoche, etc. Entonces vamos de nuevo con los dos ejemplos que tenemos aquí arriba. Let's check on these two examples I have or we have right here. You can take as a reference in order to understand the concept much better. Number one says, I have lived in this city. ¿Sí ven? Llevo en esta ciudad, llevo viviendo en esta ciudad o he estado en esta ciudad por 3 años o desde 2019. I have lived in this city for 3 years. Or I have lived in this city since 2019. So basically we are saying the same thing but using different words. However, we need to understand the difference between for and since. Estamos diciendo lo mismo, prácticamente es un mismo contexto. Utilizando for and since hay una pequeña diferencia. Uno, el for, es un periodo de tiempo y el otro, el since, un punto en el pasado que continúa en el presente. ¿Ok? Por 3 años o desde 2019, por ejemplo. ¿Ok? Ok, let's continue. So right here we have some other sentences you can take as examples in order to understand the concept much better. ¿Ok? For and since. Remember that this video is for you to understand the difference between for and since when they are used in the present perfect, especially cuando estamos utilizando este for and since en el presente perfecto. Estamos diciendo en el contexto lo mismo, sin embargo, hay una pequeña diferencia entre el uno y el otro como lo vimos allá arriba. Ejemplos. For. I have worked for this company for 3 months. Llevo en esta empresa por 3 años. My mother has been here for 3 hours. Mi mamá lleva aquí o ha estado aquí por 3 horas. Since. We have been together since last summer. Llevamos juntos o hemos estado juntos desde el verano pasado.
My father has had that headache since this morning. Mi papá ha tenido o lleva con este dolor de cabeza desde la mañana. ¿Ok? Did you notice the difference? ¿Si notan la diferencia? Ok. Sentences. We can also use for and since in questions. También los podemos utilizar en preguntas. For example, right here we have 3 different questions that we commonly use to answer using for or since. Aquí tenemos 3 tipos de preguntas muy comunes que utilizamos para responder utilizando for or since. How long? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en este lugar? ¿O cuánto tiempo has trabajado en esta empresa? ¿Cuánto tiempo llevan juntos o han estado ustedes juntos como pareja? For example, yes. Let's check on the questions and then the possible answers. How long have you been here? I've been here for 2 years, 3 years, 10 years, or I've been here since 2017, 2012. Okay? How long have you been together? ¿Cuánto tiempo llevan juntos o han estado juntos? Como pareja, matrimonio, como amigos. Yeah, how long have you been together? We have been together for 2 months, 3 months, 10 months, or we have been together since 2 weeks ago, last year, 2 years ago, 2017. Okay? Number 3, third person. How long has she lived in this city? ¿Cuánto tiempo ella ha vivido en esta ciudad? She's lived here for 10 years, 20 years, for all her life, or she's lived here since 2020, 2021, okay, since a couple of years ago. Ok, preguntas muy comunes utilizando el presente perfecto, ¿cuánto tiempo? How long have you? Y posibles respuestas utilizando for and since. ¿Ok? Súper. Ahora, les sugiero un par de actividades para que ustedes practiquen lo que hemos visto en esta sesión. Primero, completando. As you can see right here, we have a couple of activities I'm suggesting, I'm recommending you in order to practice and understand the topic much better using for and since. Okay? So try to practice part A by filling the gaps using for or since. So right here we have 4 different situations. I want you to put into practice what we have seen today. Vamos a poner en práctica lo que hemos visto hoy utilizando for and since. Entonces te voy a dar un par de segundos, un par de minutos, piénsalo cómo serían. Ya después lo vamos a revisar. Number 1, number 2, number 3, and number 4. So the idea right here, based on this context and the different situations, is to fill in the gaps using for or since. ¿Cómo sería? Ok. Number 1, mira el periodo de tiempo. 2 hours now. O sea que si para la primera colocaste for, congratulations. I have been here for 2 hours now and they haven't helped me. Llevo aquí o he estado aquí por 2 horas y no me han ayudado. Number 2, 7 o'clock this morning. ¿Sí ves? 7 de la mañana. 7 de la mañana, desde esta mañana, es un periodo de tiempo que empezó en el pasado, sigue hasta el presente, ¿cierto? Entonces ahí utilizamos since. I have been studying, llevo estudiando o he estado estudiando desde las 7 de esta mañana. 7 o'clock this morning. Desde las 7 en punto de esta mañana he estado estudiando y no he parado. And I haven't stopped since. Number 3. So for number 3 we have hours. ¿Empezó en el pasado o es un periodo de tiempo? ¿Qué crees? Number 3 is 4. If you have 4 for number 3, congratulations too. My brother has been outside for hours. I don't know where he is. Mi hermano lleva o ha estado afuera por horas. No sé dónde está. And number 4, we have been good friends.
What do you think? For school or since school? ¿Por el colegio o desde el colegio? Suena mejor desde el colegio, ¿cierto? Es un periodo de tiempo que empezó en el pasado. Y aún hablo con él, aún somos amigos. We have been good friends since school. And I still talk to him. Okay? Remember, for, since. For, since. Okay? Remember the difference? And right here we have the second part of this activity, which is questions that I want you to answer right there from home. So right here for part B, answer the following questions using for and since. Okay, so right here we have questions similar to the ones we checked a couple of seconds ago using how long. Aquí tenemos 5 preguntas utilizando how long, qué tanto tiempo, ¿cierto? Quiero que vayas uno a uno dando respuesta de acuerdo a los mismos ejemplos que di en este video. Piénsalo cómo sería y allí desde casa comparas con los ejemplos que vimos anteriormente. Okay, so right here we have these 5 questions, all of them using how long. The idea is for you to answer these questions right there from home using for or using since. Okay, try to compare these answers, the ones you are giving, with the ones you previously saw on this video. So the first question says, how long have you worked here? Or how long have you worked there? ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? ¿Cuánto tiempo has trabajado allá en la empresa? Number 2, how long have you lived in this house? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo o has vivido en esta casa? Number 3, how long have you lived in this city? ¿Cuánto tiempo has vivido, llevas viviendo en esta ciudad? Number 4, how long have you been married? ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿Cuánto tiempo han estado casados? Number 5, how long have you been together as a couple? ¿Cuánto tiempo llevan como pareja? ¿Cuánto tiempo han estado juntos como pareja? Okay, so think about the answers. Remember to keep in mind this video I made for you in order to make difference between for and since in the present perfect, and look at these questions you can also keep in mind and try to practice these ones by answering those. Super que viste el video. Recuerda tenerlo muy presente, la diferencia entre el for y el since, especialmente en el presente perfecto, y este tipo de preguntas que también te pueden ayudar a complementar el aprendizaje. So thank you very much for watching the video. Thank you very much for being there. See ya on the next session. Bye bye.